Todos en la subasta rieron cuando el niño de 9 años levantó su mano para comprar al caballo manco destinado al matadero. Ninguno imaginó que ese gigante descartado los obligaría a repensar todo lo que creían saber sobre lo imposible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo del corral de subastas de San Miguel de Cobre se levantaba con cada pisada, creando una neblina dorada bajo el sol implacable de mediodía. Miguel Hernández, de apenas 9 años, se apretujaba entre los cuerpos sudorosos de los compradores, intentando ver por encima de los sombreros de palma y los hombros anchos de los rancheros. Su padre, don Roberto Hernández, lo había dejado entrar con una advertencia clara. «Solo miras, mijo. No tenemos dinero para desperdiciar en caprichos». El subastador, un hombre corpulento llamado Jacinto Maldonado, subía al estrado improvisado con una carpeta llena de papeles. Su voz ronca, curtida por años de gritar en corrales polvorientos, resonaba a través del megáfono oxidado. «Señores, señores, continuamos con el lote número 23, un ejemplar que viene del prestigioso Rancho Los Encinos, propiedad de don Fernando Santillana». Un murmullo de interés recorrió la multitud. El nombre de Santillana era sinónimo de caballos de carreras de primera categoría en todo el estado de Jalisco. Miguel se puso de puntillas, su corazón acelerándose con anticipación. 2 hombres con camisas de mezclilla manchadas abrieron la puerta del corral trasero. Lo que emergió de las sombras hizo que el niño contuviera la respiración. Era un caballo negro como la noche más oscura, con una altura que superaba fácilmente las 17 palmas. Su musculatura era impresionante, incluso bajo el polvo que cubría su pelaje. Pero fue cuando el animal comenzó a caminar que el entusiasmo colectivo se transformó en desilusión audible. El caballo cojeaba. No era una cojera leve, era evidente y dolorosa de observar. Vendas rojas, manchadas de tierra y sangre seca, envolvían su pata delantera derecha. Con cada paso, el gigante negro bajaba la cabeza, sus hollares dilatados exhalando aire caliente en nubes de frustración contenida. «¡Mierda!», masculló alguien detrás de Miguel. «Es Trueno Negro. Pensé que ese animal ya estaba muerto». «Casi», respondió otro. «Lo vi correr en Guadalajara hace 6 meses. Era una bestia imparable hasta que se lesionó en la última carrera. Dicen que se rompió tendones, ligamentos, todo». Miguel no podía apartar la mirada del caballo. A pesar de la cojera, había algo en la forma en que mantenía la cabeza alta, en cómo sus ojos oscuros escaneaban la multitud con lo que solo podía describirse como dignidad herida. No era la mirada de un animal derrotado. Era la mirada de un guerrero temporalmente caído. «El lote 23», continuó Jacinto, su entusiasmo inicial claramente disminuido. «Trueno Negro, 5 años de edad, pura sangre registrado. Como pueden ver, presenta una lesión en la extremidad anterior derecha. El veterinario del rancho ha certificado que es una condición permanente. El animal ya no es apto para carreras profesionales». «¿Y para qué sirve entonces?», gritó alguien entre risas. «¿Para asustar cuervos?». Más carcajadas se extendieron por la multitud. Miguel sintió que sus mejillas ardían, no de vergüenza propia, sino de indignación por el caballo. ¿Cómo podían burlarse de un animal que claramente había sido magnífico? «Señores, señores», Jacinto levantó las manos pidiendo silencio. «El animal aún tiene valor, puede servir para monta recreativa, para trabajos ligeros en el rancho, o», hizo una pausa significativa, «para reproducción. Sus líneas de sangre son impecables. Su padre fue Relámpago de Fuego, ganador del Derby de Jalisco 3 años consecutivos. Si ni siquiera puede mantenerse en pie, ¿cómo va a montar una yegua?», gritó otro, provocando otra ola de risas crudas.
Miguel apretó los puños. Observó cómo Trueno Negro movía las orejas hacia atrás, captando las burlas incluso sin entender las palabras. El caballo sabía que estaba siendo ridiculizado. «Empezamos la puja en 50,000 pesos», anunció Jacinto, aunque su voz carecía de convicción. El silencio fue absoluto. Solo el zumbido de las moscas y el relinchar ocasional de otros caballos en los corrales lejanos rompían la quietud. ¿40,000? Nada. ¿30,000? Señores, estamos hablando de un pura sangre con papeles completos. Don Fernando Santillana, parado cerca del estrado con su traje blanco impecable y su sombrero de ala ancha, movió la cabeza con disgusto. Miguel lo había visto antes en las noticias locales, siempre sonriendo junto a sus caballos ganadores. Ahora, su expresión era de profunda decepción. 25,000, ofreció débilmente un hombre al fondo, pero incluso él parecía estar bromeando. 25,000 a la una. Jacinto golpeó su mazo contra la mesa de madera. El sonido resonó como un trueno seco. Miguel metió la mano en el bolsillo de sus jeans desgastados. Sus dedos rozaron el sobre arrugado que contenía todo su dinero. 2 años de ahorros. Cada peso que había ganado ayudando a don Jesús con las cabras los domingos. Cada moneda que su abuela le había dado en cumpleaños y navidades. Cada centavo de las propinas que recibía lavando los parabrisas de los coches en el semáforo de la carretera los sábados por la tarde. 23,400 pesos. Lo había contado esa misma mañana. 25,000 a las 2. El corazón de Miguel latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Su padre estaba al otro lado del corral, conversando con otros rancheros sobre el precio del maíz. No lo estaba vigilando. Trueno Negro giró su enorme cabeza hacia donde estaba Miguel y por un segundo imposible, sus ojos se encontraron. El niño vio algo en esas profundidades oscuras, una súplica silenciosa, un ruego de no ser abandonado a un destino peor que la muerte en algún matadero donde convertirían su carne noble en alimento para perros. 23,400. La voz de Miguel atravesó el aire como un cuchillo, sorprendiéndose a sí mismo de su propia audacia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cientos de cabezas se giraron hacia él. Miguel sintió cómo su cuerpo temblaba, pero mantuvo la mano levantada, el sobre arrugado visible para todos. Jacinto entrecerró los ojos, ajustando sus lentes para ver mejor quién había hecho la oferta ridículamente baja. ¿Quién? Niño, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Tengo el dinero, respondió Miguel, su voz más firme ahora. Aquí está. 23,400 pesos. Las risas estallaron como petardos. Hombres con el doble de su edad se doblaban de risa, algunos limpiándose lágrimas de los ojos. «El chamaco quiere un caballo de carreras», gritó uno. «Más le valdría comprar un burro», añadió otro. Don Fernando Santillana no se reía. Su rostro, bronceado por el sol de tantos años, mostraba algo entre curiosidad y respeto. Comenzó a caminar hacia donde estaba Miguel, abriéndose paso entre la multitud. «¡Miguel Hernández!». La voz de su padre retumbó sobre las risas. Don Roberto se abría paso violentamente entre la gente, su cara roja de furia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Pero antes de que pudiera alcanzar a su hijo, Jacinto golpeó el mazo 3 veces rápidas. «Si no hay una oferta mejor, y claramente no la hay», miró alrededor desafiante. «Vendido al joven. ¿Cómo dijiste que te llamabas?» «Miguel Hernández. Vendido a Miguel Hernández por 23,400 pesos. Una ganga, debo decir, aunque probablemente una ganga que te saldrá cara, muchacho». Don Roberto finalmente llegó hasta Miguel, agarrándolo del brazo con fuerza. «¿Estás loco? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?
ese animal está arruinado, es dinero tirado a la basura. «Papá», comenzó Miguel, pero su padre lo sacudió. «No, no hay papá. Ese era tu dinero de universidad, ¿lo sabías? Tu mamá y yo habíamos planeado añadir a esos ahorros para cuando crecieras. Ahora lo has gastado en un caballo que no puede ni caminar derecho». Miguel sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No frente a todos estos hombres que ya se burlaban de él. No frente a Trueno Negro, quien todavía lo miraba con esos ojos inteligentes y heridos. «Él no está arruinado», susurró Miguel. «Solo está lastimado. Hay una diferencia». Don Fernando Santillana había llegado hasta donde estaban padre e hijo. De cerca, era aún más imponente de lo que parecía en las fotografías. Su bigote perfectamente recortado y sus ojos color miel estudiaron a Miguel con una intensidad que hizo que el niño se sintiera como si estuviera siendo pesado en una balanza invisible. «Don Roberto», dijo Santillana con voz suave pero autoritaria, «creo que su hijo acaba de hacer la compra más estúpida o más valiente que he visto en mis 30 años en este negocio. Todavía no estoy seguro de cuál». «Don Fernando, comenzó Roberto, pero el hacendado levantó una mano. «El muchacho tiene razón en una cosa. Trueno Negro no está arruinado, está lastimado. Yo mismo lo lastimé, en cierto sentido. Lo empujé demasiado duro, demasiado rápido, porque quería otro campeón. Y ahora...» Miró hacia el caballo con algo que podría haber sido remordimiento. «Ahora paga el precio de mi ambición». Se agachó para quedar a la altura de Miguel, sus rodillas crujiendo con el movimiento. «Niño, ¿sabes lo que acabas de comprar? No solo un caballo cojo, compraste una responsabilidad enorme. Ese animal come más en un mes de lo que probablemente gana tu familia. Necesita cuidados especiales, tratamientos veterinarios que cuestan fortunas, y muy probablemente nunca volverá a correr». «No me importa si corre o no», respondió Miguel, sorprendiéndose de su propia convicción. Solo no podía dejarlo ir a un matadero». Santillana estudió al niño un momento más largo, luego asintió lentamente. «Tienes corazón, muchacho. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de estos buitres». Su mirada barrió la multitud con desprecio apenas velado. «Ven a mi rancho mañana. Los Encinos, a 10 kilómetros al norte por la carretera principal. Tengo algunas cosas que debes saber sobre Trueno Negro. Historias que podrían ayudarte o podrían hacer que te arrepientas aún más de tu compra». Con eso, don Fernando se enderezó y se alejó, dejando a Miguel con su padre furioso y un corral lleno de hombres que todavía se reían de él. «¡Vamos!», gruñó Roberto, arrastrando a Miguel hacia la oficina donde debía completar el papeleo. «Vamos a terminar con esta estupidez». Mientras caminaban, Miguel miró hacia atrás una última vez. Trueno Negro seguía en el mismo lugar, pero ahora sus orejas estaban hacia adelante, alertas. Y si Miguel no se equivocaba, había algo nuevo en esos ojos oscuros: esperanza. El niño no sabía que acababa de comprar mucho más que un caballo herido. Había comprado un misterio de 30 años, una red de secretos que involucraba a las familias más poderosas del estado, y un destino que cambiaría su vida de maneras que ni siquiera su imaginación infantil podría haber previsto. Por ahora, solo sabía una cosa con certeza: no dejaría que se burlaran de Trueno Negro nunca más. No mientras él tuviera algo que decir al respecto. La oficina de la subasta era un cuarto sofocante que olía a papel viejo y tabaco rancio. Un ventilador de techo oxidado giraba perezosamente, moviendo el aire caliente sin refrescarlo realmente. Miguel estaba sentado en una silla de plástico agrietada, sus pies colgando sin tocar el suelo.
mientras Jacinto Maldonado tecleaba lentamente en una computadora antediluviana que emitía pitidos molestos con cada pulsación. Don Roberto permanecía de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que habría congelado el infierno. No había dicho una palabra desde que entraron, pero su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. «Aquí está», gruñó Jacinto, arrancando un recibo de una impresora matricial que sonaba como una ametralladora. «Certificado de propiedad temporal. El definitivo llegará por correo en 2 o 3 semanas. El animal está a nombre de...» Miró el papel con sus lentes de media luna. «Miguel Hernández Ruiz, 9 años. Dios santo, en todos mis años nunca había visto algo así». Extendió el papel hacia Miguel, pero don Roberto lo interceptó, leyéndolo con ojos que ardían de furia contenida. «Este documento dice que el niño es responsable de todos los costos médicos, alimentación y alojamiento del animal», leyó en voz alta. «Que renuncia a cualquier demanda contra el rancho Los Encinos por defectos preexistentes o condiciones médicas. Que...» «Papá, ya sé», murmuró Miguel. «¿Sabes?». La voz de Roberto subió una octava. «¿Sabes cuánto cuesta mantener un caballo así? ¿Tienes idea?». Jacinto se aclaró la garganta incómodamente. «Si me permiten, el animal está en el corral de carga. Necesitan retirarlo antes de las 6 de la tarde o habrá cargos por pernocta». «¿Cómo vamos a transportarlo?», explotó Roberto. «¿En qué? Nuestra camioneta apenas aguanta a 3 personas y 2 costales de maíz. No tenemos tráiler para caballos». «Eso», dijo una voz desde la puerta, «es lo que yo llamo planificación inadecuada». Todos se giraron. Don Fernando Santillana entraba al cuarto, llenándolo inmediatamente con su presencia imponente. Detrás de él venía un hombre más joven, de unos 30 años, con la complexión musculosa de quien trabajaba físicamente todos los días. «Este es Rafael Domínguez», presentó don Fernando. «Mi caballerango jefe ha trabajado con Trueno Negro desde que era un potro». Rafael asintió brevemente, sus ojos oscuros estudiando a Miguel con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido lástima. «Don Fernando», comenzó Roberto, su tono cambiando inmediatamente a uno más respetuoso, «perdone a mi hijo. Es joven, impulsivo. No sabía lo que hacía». «Oh, creo que sabía exactamente lo que hacía», contradijo Santillana, acercándose al escritorio y tomando el certificado de propiedad de las manos de Roberto. Lo leyó rápidamente y asintió. «Un acto de valentía estúpida o estupidez valiente. Como dije antes, todavía no estoy seguro». Se agachó nuevamente frente a Miguel, esta vez sacando una vieja fotografía de la billetera de cuero que llevaba en su bolsillo trasero. Era una imagen descolorida que mostraba a un caballo negro magnífico, sin ninguna imperfección, saltando sobre una valla mientras la multitud aplaudía en las gradas de fondo. «Este era Trueno Negro hace 6 meses», dijo Santillana, su voz teñida de nostalgia. «Invicto en 8 carreras consecutivas, el caballo más rápido que jamás había criado». Y entonces guardó la foto con un movimiento brusco. «Entonces lo empujé demasiado fuerte en la carrera más importante del año. Quería romper el récord estatal. Quería gloria». «¿Qué pasó?», preguntó Miguel, incapaz de contenerse. «El terreno estaba blando por las lluvias», continuó Rafael, tomando el relevo de la historia. Su voz era profunda y áspera, como grava siendo arrastrada. «Le advertimos a don Fernando. Le dijimos que el caballo no estaba listo para esas condiciones, pero había mucho dinero en juego. Apuestas, patrocinadores, orgullo». En la última curva, la voz de don Fernando era apenas un susurro ahora. Su pata se hundió en el lodo. Escuché el chasquido desde la tribuna. Sabía que lo había perdido incluso antes de que cayera.
El silencio en la oficina era tan denso que Miguel podía escuchar su propio corazón latiendo. Incluso Jacinto había dejado de fingir que trabajaba en su computadora. Los veterinarios dijeron que era un milagro que no hubiera que sacrificarlo, continuó Rafael. 3 tendones desgarrados, 2 ligamentos rotos, 6 meses de recuperación y aún cojea. Entonces, ¿por qué lo vendían?, preguntó Miguel, su voz pequeña pero firme. Si era tan especial, ¿por qué no siguieron intentando curarlo? Don Fernando y Rafael intercambiaron una mirada que Miguel no pudo descifrar. ¿Por qué?, respondió finalmente el hacendado. Ya no sirve para mi propósito. Un caballo que no puede correr no tiene valor en mi rancho. Y francamente, muchacho, mantenerlo me recordaba constantemente mi fracaso. No fue su fracaso, dijo Miguel, sorprendiéndose de su propia audacia al contradecir a un hombre tan poderoso. Fue un accidente. Los accidentes no existen en mi mundo, replicó don Fernando con dureza. Solo hay decisiones correctas y decisiones equivocadas. Yo tomé una equivocada. Roberto carraspeó, finalmente encontrando su voz. Con todo respeto, don Fernando, no veo cómo esta conversación ayuda. Mi hijo cometió un error comprando ese animal. No tenemos los recursos para mantenerlo. Precisamente por eso estoy aquí, respondió Santillana, enderezándose. Rafael conducirá mi tráiler hasta tu rancho y descargará a Trueno Negro. También llevará un mes de alimento especializado y las medicinas que el caballo necesita. ¿Qué? Miguel y Roberto hablaron al unísono, aunque con tonos completamente diferentes. No somos una caridad, comenzó Roberto, su orgullo herido visible en cada palabra. No es caridad, interrumpió don Fernando. Es responsabilidad. Yo arruiné a ese animal por mi ambición. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que tenga una oportunidad, por pequeña que sea, de recuperarse. Además, miró directamente a Miguel. Quiero ver si un niño con corazón puede lograr lo que 5 veterinarios caros y 1 año de tratamientos profesionales no pudieron: devolverle su espíritu. Su espíritu nunca se fue, dijo Miguel con convicción. Vi sus ojos. Todavía quiere correr. Rafael dejó escapar algo entre una risa y un suspiro. El chamaco tiene razón. Trueno sigue siendo un peleador, pero querer no es suficiente, muchacho. La realidad es que su pata nunca será la misma. Entonces trabajaremos con lo que tenemos, respondió Miguel, bajándose de la silla y tomando el certificado de propiedad de las manos de don Fernando. El papel temblaba entre sus dedos pequeños, pero su voz era firme. Gracias por la ayuda, don Fernando. La acepto, pero no para que Trueno vuelva a correr por gloria o dinero. La acepto para que pueda ser feliz, aunque eso signifique solo caminar por los pastizales sin dolor. Por primera vez desde que entró al cuarto, don Fernando Santillana sonrió. No era una sonrisa amplia, apenas un levantamiento de las comisuras de su boca, pero estaba ahí. Rafael, lleva al muchacho al corral de carga, que pase unos minutos con su nueva adquisición antes de que lo carguemos. ¿Puedo ir, papá? Miguel miró a su padre con ojos suplicantes. Roberto suspiró profundamente, frotándose la cara con ambas manos. Cuando finalmente habló, su voz había perdido algo de su filo. Ve. Pero esto no ha terminado, Miguel. Tú y yo tendremos una conversación muy larga cuando lleguemos a casa. Miguel salió corriendo antes de que su padre pudiera cambiar de opinión, siguiendo a Rafael por los pasillos polvorientos hasta el corral trasero. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre la tierra y el aire olía a estiércol, heno y sudor de caballo. Trueno Negro estaba solo en un corral pequeño, apartado de los otros animales. Había una pila de heno fresco en una esquina que el caballo no había tocado y un bebedero lleno de agua limpia. El animal estaba de pie junto a la valla más alejada, su enorme cabeza girada hacia el horizonte donde el sol comenzaba su descenso. «Tiene 1 hora», dijo Rafael.
abriendo la puerta del corral para dejar pasar a Miguel. No lo asustes, no trates de montarlo, solo conócelo. Y muchacho, su voz se suavizó, si cambias de opinión, nadie te culpará. Don Fernando aceptará devolverle tu dinero. No voy a cambiar de opinión, respondió Miguel, entrando al corral con pasos cuidadosos. Rafael cerró la puerta detrás de él y se alejó, dejando al niño y al gigante negro solos por primera vez. Miguel se quedó inmóvil por un momento, sin saber qué hacer o qué decir. Trueno Negro no se había girado. Continuaba mirando hacia el horizonte como si buscara algo que solo él podía ver. «Hola», susurró finalmente Miguel, su voz apenas audible. «Soy Miguel, tu nuevo dueño, supongo». Las orejas del caballo se movieron hacia atrás, captando su voz, pero aún no se giraba. Miguel dio un paso adelante, luego otro. El polvo crujía bajo sus zapatos gastados. Cuando estuvo a medio camino entre la puerta y el caballo, Trueno Negro finalmente se giró. Y fue entonces cuando Miguel lo vio realmente por primera vez. Las fotografías no le hacían justicia. De cerca, era aún más impresionante. Su pelaje negro brillaba incluso bajo la capa de polvo. Y sus ojos, Dios, esos ojos eran como pozos profundos de inteligencia antigua y dolor reciente. Trueno Negro inclinó la cabeza ligeramente, estudiando al niño con una intensidad que hizo que Miguel sintiera que estaba siendo medido, evaluado. El caballo resopló suavemente, sus hollares expandiéndose y contrayéndose, probando el olor del aire entre ellos. «No voy a lastimarte», susurró Miguel, dando otro paso cauteloso. «Y no voy a dejarte. Sé que probablemente has escuchado promesas antes, de don Fernando, de los veterinarios, de toda la gente que te llenó de esperanzas y luego te dejó cuando ya no eras útil». Las orejas del caballo se movieron hacia adelante ahora, alertas. Miguel extendió su mano lentamente, con la palma abierta. Había aprendido esto de don Jesús, el viejo pastor con quien trabajaba los domingos. Siempre déjalos oler tu mano primero. Es como presentarte educadamente. Trueno Negro bajó su enorme cabeza, acercando su hocico a la mano extendida del niño. Miguel podía sentir el aliento caliente del animal sobre su piel, húmedo y con olor a heno. Los pelos de su hocico hacían cosquillas en su palma. Entonces, algo extraordinario sucedió. El caballo presionó su frente contra el pecho de Miguel, no con fuerza, sino con una gentileza que desmentía su tamaño masivo. Fue un gesto de rendición, de aceptación. Miguel sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos mientras envolvía sus pequeños brazos alrededor del cuello poderoso del animal. «Te prometo», susurró contra el pelaje áspero, «que no te usaré, no te venderé, no te abandonaré cuando las cosas se pongan difíciles. Sé que soy solo un niño y probablemente no tengo idea de en qué me metí, pero somos iguales, ¿sabes? Todos piensan que no servimos para nada importante». Trueno Negro emitió un sonido bajo en su garganta, algo entre un gruñido y un relincho suave. Miguel se apartó ligeramente para mirar esos ojos oscuros y vio su propio reflejo en ellos, pequeño, asustado, pero determinado. «Mira tu pata», dijo Miguel arrodillándose cuidadosamente junto a la pata lesionada. Las vendas rojas estaban sucias y manchadas. «¿Puedo?» El caballo se quedó perfectamente quieto mientras Miguel tocaba suavemente las vendas. Podía sentir el calor debajo de ellas, la inflamación que aún persistía meses después de la lesión original. «Duele, ¿verdad?» Miguel trazó sus dedos suavemente alrededor de las vendas sin presionar. «Mi abuela dice que el dolor es como una ola, viene y va. Algunos días son peores que otros. Ella tiene artritis en sus manos. Yo la ayudo a abrir frascos y a pelar verduras cuando está mal». Se sentó en el polvo,
recargándose contra la valla. Para su sorpresa, Trueno Negro se acercó cojeando y se acostó junto a él con un gruñido laborioso. El proceso fue lento y claramente doloroso, pero finalmente el enorme animal estaba tendido en el suelo, su cabeza descansando cerca del regazo de Miguel. «Eres más inteligente de lo que la gente piensa», murmuró Miguel, acariciando suavemente el cuello del caballo. «Ellos solo ven un animal roto, pero tú entiendes cosas. Entiendes cuando alguien te habla con el corazón». El sol continuaba su descenso, pintando el cielo de naranjas y rosas. Las sombras se alargaban en el corral y un viento fresco comenzaba a soplar desde las montañas distantes. Miguel cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor del cuerpo del caballo contra su costado, escuchando su respiración profunda y regular. «Miguel», la voz de Rafael lo sobresaltó. El caballerango estaba parado en la puerta del corral, observando la escena con una expresión inescrutable. «Es hora. Necesitamos cargarlo antes de que oscurezca». Trueno Negro levantó la cabeza, sus músculos tensándose. Miguel sintió el miedo recorrer el cuerpo del animal. «Está asustado», dijo Miguel, poniéndose de pie rápidamente. «Los caballos siempre están nerviosos al subir a los trailers», respondió Rafael, entrando al corral con una cuerda larga en la mano. «Especialmente cuando han tenido experiencias traumáticas antes». «Experiencias traumáticas». Rafael se detuvo, considerando si debía continuar. Finalmente suspiró. «Trueno Negro casi murió la última vez que lo transportaron. Fue el día después de la lesión. Lo cargamos con prisas, sin cuidado, porque necesitábamos llevarlo urgentemente al hospital veterinario en Guadalajara. El dolor era tan intenso que enloqueció dentro del tráiler. Se golpeó contra las paredes, casi se rompe más huesos». Miguel sintió que su estómago se revolvía. «¿Y ahora quieren volver a meterlo en un tráiler?» «Es la única manera de llevarlo a tu rancho», respondió Rafael, aunque su voz mostraba que no estaba contento con la situación. «A menos que tengas una mejor idea». Miguel miró a Trueno Negro, quien ahora estaba de pie nuevamente, cada músculo de su cuerpo tenso como un cable de acero. El caballo miraba el tráiler estacionado fuera del corral como si fuera una cámara de tortura. «¿Qué tan lejos está el rancho Esperanza de aquí?», preguntó Miguel de repente. Rafael parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Tu rancho, unos 12 kilómetros por la carretera principal. ¿Y si caminamos? ¿Caminar?». Rafael dejó escapar una risa incrédula. «Muchacho, este animal apenas puede caminar 100 metros sin dolor. ¿Cómo esperas que camine 12 kilómetros?» «No hoy», respondió Miguel, su mente trabajando rápidamente. «Pero mañana, pasado mañana, la próxima semana, no importa cuánto tiempo tome, caminaremos juntos». Rafael sacudió la cabeza. «Tu padre nunca lo permitirá, y don Fernando tampoco. Es demasiado arriesgado. ¿Qué pasa si el caballo colapsa en el camino? ¿Qué pasa si la pata empeora? ¿Y si mejora?», contraatacó Miguel. «Usted mismo dijo que los veterinarios caros no pudieron ayudarlo. Tal vez porque lo mantuvieron encerrado, inmóvil, tratándolo como si ya estuviera muerto. Tal vez lo que necesita es movimiento. Suave, lento, pero movimiento. Eso es...». Rafael se detuvo, considerando las palabras del niño. «Eso es bastante inteligente en realidad. Mi abuelo, que era curandero de animales en Michoacán, siempre decía que el reposo total podía ser tan dañino como el trabajo excesivo, que los músculos necesitan movimiento para sanar correctamente. Entonces lo intentaremos», dijo Miguel con determinación. «Si don Fernando puede prestarnos el tráiler solo para llevar el alimento y las medicinas, Trueno y yo caminaremos juntos a casa». Rafael lo estudió por un largo momento. En la distancia, Miguel podía escuchar voces. Su padre hablando con don Fernando, probablemente discutiendo los detalles del transporte.
Es una locura, dijo finalmente Rafael. Y probablemente tengas razón. Salió del corral y regresó minutos después con don Fernando y don Roberto, quienes habían terminado su conversación. El hacendado escuchó la propuesta de Miguel con las cejas levantadas, mientras el padre del niño parecía a punto de sufrir un aneurisma. Absolutamente no, comenzó Roberto. Miguel, ya has causado suficientes problemas por un día. Espera, interrumpió don Fernando levantando una mano. El muchacho podría tener algo. Rafael, tú que has trabajado con caballos toda tu vida, ¿qué opinas? Rafael se rascó la barbilla, considerando cuidadosamente su respuesta. Es poco convencional, arriesgado, pero la fisioterapia tradicional no funcionó. Los veterinarios recomendaron ejercicios en agua, cintas de correr especiales, tratamientos que costaban más de lo que vale el animal ahora. Si el muchacho está dispuesto a caminar con él, poco a poco, construyendo resistencia gradualmente. Es ridículo, protestó Roberto. Miguel tiene escuela, tiene responsabilidades. No puede simplemente desaparecer durante días, caminando por el campo con un caballo. Son 3 días, calculó Rafael. Tal vez 4 si van muy despacio, y es fin de semana. El muchacho no tiene escuela hasta el lunes. Don Fernando se cruzó de brazos, estudiando a Miguel con esos ojos penetrantes. ¿Estás seguro de esto, muchacho? No es un paseo por el parque, 12 kilómetros con un caballo lesionado, la mayoría por carreteras sin pavimentar. Necesitarás descansar cada hora, encontrar agua, protegerse del sol. Estoy seguro, respondió Miguel sin vacilación. Entonces tienes mi bendición, decidió don Fernando. Rafael te acompañará los primeros kilómetros, hasta que salgan de la propiedad. Después de eso estarás solo. Bien, no solo. Miró a Roberto. Supongo que su padre querrá acompañarlo. Todos los ojos se volvieron hacia don Roberto, quien parecía atrapado entre la furia y la resignación. Finalmente exhaló profundamente. Está bien, dijo Roberto, su voz cargada de cansancio. Caminaremos, pero con condiciones. Empezamos mañana temprano, cuando el sol no esté tan fuerte. Llevamos agua suficiente, comida y un teléfono por si hay emergencias. Y Miguel, su mirada se endureció. Al primer signo de que el caballo está sufriendo demasiado, paramos. No me importa si estamos a 1 kilómetro de casa. Lo cargamos en un tráiler y terminamos esto. ¿Entendido? Miguel asintió vigorosamente. Entendido, papá. Gracias. Don Fernando se acercó a Miguel y le puso una mano pesada en el hombro. Muchacho, lo que estás a punto de intentar, muchos hombres adultos no tendrían el coraje o la paciencia. Rafael vendrá mañana a las 6 de la mañana con suministros, medicinas para el dolor del caballo, vendas limpias, ungüentos especiales. También te enseñará cómo cambiar las vendas apropiadamente. ¿Por qué hace todo esto por nosotros?, preguntó Miguel, genuinamente confundido. Ya nos ayudó con el transporte del alimento y las medicinas. Esto es demasiado. Los ojos de don Fernando se volvieron distantes, mirando hacia algo que solo él podía ver. Porque hace 30 años yo era como tú, joven, tonto, demasiado terco para escuchar razones. Compré un caballo que nadie más quería, un animal salvaje que había sido maltratado por sus dueños anteriores. Todos me dijeron que era una pérdida de tiempo y dinero. ¿Y qué pasó?, preguntó Miguel. Ese caballo se convirtió en el padre de Trueno Negro, respondió don Fernando con una sonrisa triste. Relámpago de Fuego me enseñó más sobre paciencia, perseverancia y respeto de lo que cualquier maestro humano podría haberlo hecho. Cuando lo vi conectar contigo de esa manera, señaló hacia Trueno Negro, quien permanecía tranquilo junto a Miguel. Vi un eco del pasado, una segunda oportunidad tal vez. Rafael tosió, rompiendo el momento emotivo. Señores, si van a hacer esto, necesitan descansar. 12 kilómetros no suenan como mucho, pero con este caballo tomará
todo el día, tal vez más. Esa noche, en el pequeño rancho Esperanza, Miguel apenas pudo dormir. La habitación que compartía con su hermana menor, Lucía, estaba oscura excepto por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas raídas. Podía escuchar a Lucía roncando suavemente en la litera inferior, ajena a la aventura que comenzaría en pocas horas. Miguel miraba el techo de madera contando las manchas de humedad que formaban constelaciones imaginarias. Sus pensamientos saltaban entre la emoción y el miedo. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Y si Trueno Negro empeoraba por su culpa? ¿Y si todos tenían razón y él estaba siendo un niño tonto y caprichoso? Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Su madre, Dolores, entró silenciosamente, llevando una taza de chocolate caliente. «Sabía que estarías despierto», susurró, sentándose en el borde de su cama. Era una mujer delgada, curtida por años de trabajo bajo el sol, pero sus ojos cafés brillaban con la misma determinación que Miguel había heredado. «¿Papá sigue enojado?», me preguntó Miguel, aceptando la taza con gratitud. «Tu padre no está enojado, mijo, está asustado». Dolores acarició su cabello despeinado. «Asustado de que te lastimes, asustado de que fracases y eso te rompa el corazón. Asustado de que tengamos que sacrificar el poco dinero que tenemos para mantener a ese animal. Encontraré la manera de ganar más dinero», prometió Miguel. «Trabajaré más días con don Jesús. Tal vez pueda conseguir trabajo en el mercado los sábados». «Ya trabajas demasiado para un niño de tu edad», respondió Dolores con suavidad. «Pero no vine a regañarte, vine a decirte que estoy orgullosa. Hiciste algo valiente hoy, algo que la mayoría de la gente es demasiado cobarde para hacer. Viste sufrimiento y decidiste hacer algo al respecto sin importar el costo personal». Miguel sintió que las lágrimas amenazaban con caer. «Todos piensan que soy estúpido. Todos pensaron que Colón era estúpido cuando dijo que el mundo era redondo», sonrió Dolores. «Todos pensaron que los hermanos Wright eran locos cuando dijeron que podían volar. La diferencia entre un tonto y un visionario es simple: el éxito». Se levantó besando su frente. «Duerme, mijo. Mañana necesitarás cada gramo de fuerza que tengas». A las 5 de la mañana, el despertador de Miguel sonó como una alarma de guerra. Se vistió rápidamente con ropa cómoda, jeans viejos, una camiseta de algodón, su gorra de los charros de Jalisco y sus botas de trabajo que ya le quedaban un poco pequeñas. En la cocina, su madre había preparado un desayuno abundante: huevos con chorizo, frijoles refritos, tortillas calientes y café con leche. Roberto ya estaba sentado en la mesa, comiendo en silencio. No levantó la vista cuando Miguel entró. «Buenos días, papá», intentó Miguel. Roberto gruñó algo ininteligible, continuando con su desayuno. El sonido de un motor diésel rompió el silencio incómodo. Rafael había llegado en una camioneta Ford antigua cargada con suministros. Don Fernando venía con él, para sorpresa de todos. «No podía perderme el inicio de esta aventura», explicó el hacendado cuando Dolores expresó su sorpresa. «Además, quiero asegurarme de que el muchacho sepa lo básico sobre el cuidado de Trueno Negro». Durante la siguiente hora, en el pequeño corral del Rancho Esperanza, Rafael enseñó a Miguel cómo cambiar las vendas, cómo aplicar los ungüentos medicados, cómo detectar signos de infección o inflamación excesiva. Don Fernando observaba, ocasionalmente añadiendo consejos basados en sus décadas de experiencia. Trueno Negro había llegado durante la noche, transportado finalmente en el tráiler de don Fernando después de que Miguel se fuera. El caballo había pasado esas horas explorando su nuevo hogar. Un corral modesto pero limpio, con un cobertizo para protegerse del sol y la lluvia.
Está más tranquilo de lo que pensé, comentó Rafael, observando cómo el caballo permitía que Miguel le tocara la pata lesionada sin resistencia. Generalmente es territorial en lugares nuevos. Confía en el muchacho, dijo don Fernando simplemente. A las 6:30, con el sol apenas asomándose sobre las montañas del este, pintando el cielo de rosas y dorados, el extraño grupo se preparaba para partir. Don Fernando se despedía mientras Rafael revisaba una última vez la mochila de provisiones que Miguel llevaría. Agua, suficiente para ti y para el caballo. Vendas extra, medicinas, bocadillos energéticos, un silbato por si necesitas ayuda. Rafael colocaba cada ítem con cuidado. Y esto, añadió, entregándole un teléfono celular viejo pero funcional. Está cargado y tiene mi número programado. Cualquier problema, llamas, no seas orgulloso. Miguel sujetó la mochila a su espalda. Era pesada, pero manejable. Roberto apareció con su propia mochila, más grande, y un sombrero de paja de ala ancha. «Listo», dijo sin emoción. Miguel se acercó a Trueno Negro, quien esperaba pacientemente con una cuerda suelta atada a su cabestro. «¿Listo, amigo?», susurró acariciando el cuello del caballo. Trueno Negro resopló suavemente, moviendo las orejas hacia adelante. En el lenguaje silencioso que ya estaban desarrollando entre ellos, era un sí. Y así comenzó su viaje. Los primeros 100 metros fueron los más difíciles. Trueno Negro cojeaba notoriamente, cada paso de su pata derecha más corto que los otros. Miguel caminaba a su lado, manteniendo el paso lento, la cuerda floja en su mano. No necesitaba tirar. El caballo lo seguía voluntariamente. Roberto caminaba 5 metros detrás, su rostro una máscara de preocupación apenas contenida. «Cada 30 minutos, descansamos 10 minutos», instruyó Rafael, quien los acompañaría los primeros 2 kilómetros. «No empujes demasiado rápido. La clave es consistencia, no velocidad». El camino de tierra que llevaba desde el rancho Esperanza hasta la carretera principal era familiar para Miguel. Lo había recorrido 1000 veces en bicicleta, en la vieja camioneta de su padre caminando, pero nunca así. Nunca midiendo cada metro, consciente de cada piedra suelta que podría hacer tropezar a Trueno Negro, cada declive que podría poner presión extra en su pata lesionada. A los 20 minutos hicieron su primera pausa. Trueno Negro respiraba pesadamente, sudor comenzando a brillar en su pelaje negro. Miguel le ofreció agua en un balde plegable que Rafael había incluido en la mochila. El caballo bebió agradecido, sus labios grandes salpicando agua mientras tomaba tragos profundos. «¿Cómo está la pata?», preguntó Roberto, acercándose para inspeccionar las vendas. «Sin sangrado nuevo», observó Rafael, palpando cuidadosamente alrededor de la lesión. «Eso es bueno, pero está caliente. El movimiento está aumentando el flujo sanguíneo, lo cual es natural». Continuaron. El sol subía en el cielo, el calor aumentando con cada minuto que pasaba. Rafael finalmente se despidió en el punto donde el camino de tierra se encontraba con la carretera principal. «Desde aquí están solos», dijo mirando principalmente a Miguel. «Confía en tu instinto. Si el caballo te dice que necesita parar, para. Los animales saben sus límites mejor que nosotros». Y entonces, por primera vez, Miguel y su padre quedaron verdaderamente solos con el gigante negro herido, enfrentando 10 kilómetros de carretera desconocida y un futuro incierto. El mediodía golpeaba como un martillo. El asfalto de la carretera principal irradiaba ondas de calor que hacían temblar el aire, transformando el paisaje distante en espejismos acuosos. Miguel había empapado su gorra con agua 3 veces ya, pero la tela se secaba en minutos bajo el sol despiadado de Jalisco. Habían recorrido apenas 5 kilómetros en 4 horas. Trueno Negro caminaba con la cabeza baja, sus pasos cada vez más lentos y laboriosos.
La cojera que había parecido manejable en la mañana fresca ahora se veía dolorosamente pronunciada. Con cada paso de su pata derecha, el caballo emitía un sonido gutural que partía el corazón de Miguel. «Necesitamos parar», dijo Roberto finalmente, rompiendo el silencio que había mantenido durante la última hora. No era una sugerencia. Ahora, no discutieron. A un lado de la carretera había un mezquite viejo y retorcido que ofrecía una sombra escasa pero bienvenida. Miguel guió a Trueno Negro hacia él y el caballo se dejó caer al suelo casi inmediatamente, sus flancos subiendo y bajando con respiraciones pesadas. «Dios mío», susurró Miguel, arrodillándose junto al animal. «Está exhausto». Roberto dejó caer su mochila y sacó una botella grande de agua. «Tú también lo estás. Bebe». Le pasó la botella a su hijo antes de sacar otra para sí mismo. Miguel bebió agradecido, el agua tibia pero refrescante en su garganta reseca. Luego llenó el balde plegable para Trueno Negro, quien bebió con desesperación, vaciando el contenido en segundos. «Más», dijo Miguel, llenándolo nuevamente. Esta vez, el caballo bebió más lentamente, con más control. Roberto se había sentado contra el tronco del mezquite, su sombrero cubriéndole la cara. Por un momento, Miguel pensó que se había quedado dormido, pero entonces habló, su voz amortiguada por el sombrero. «Cuando yo tenía tu edad, también compré algo que no debía». Miguel levantó la vista, sorprendido. Su padre rara vez hablaba de su infancia. «Era un perro», continuó Roberto, quitándose el sombrero para mirarlo directamente. «Un callejero que había sido atropellado. Tenía la pata trasera rota y una oreja medio arrancada. Todo el mundo decía que debían sacrificarlo, que era más humano. Pero yo vi algo en sus ojos, como tú viste en Trueno Negro». «¿Qué pasó con él?», preguntó Miguel, sentándose junto a su padre en la sombra. «Lo curé. Me tomó 3 meses. Usé vendas robadas de la farmacia, remedios que me enseñó mi abuela. Ese perro, Canelo lo llamé, vivió 12 años más. Me acompañó a todas partes». Roberto hizo una pausa, sus ojos volviéndose distantes. «Cuando murió, juré que nunca más me encariñaría tanto con un animal. El dolor de perderlo fue demasiado». Miguel entendió entonces. «Por eso estabas tan enojado ayer, no porque compré a Trueno Negro, sino porque sé lo que se siente amar algo roto», completó Roberto. «Y sé cómo duele cuando no puedes salvarlo». Un camión de carga pasó rugiendo por la carretera, levantando una nube de polvo que los hizo toser. Cuando se asentó, Roberto continuó. «Tu madre piensa que soy duro contigo. Tal vez lo soy, pero es porque el mundo ya es suficientemente cruel sin que tú lo hagas más difícil, eligiendo cargar con problemas de otros». «Trueno Negro no es un problema», defendió Miguel. «Es una responsabilidad. Hay una diferencia». Roberto lo miró con algo que podría haber sido orgullo o tristeza, o ambos. «Cuando tengas mi edad, entenderás que a veces no hay diferencia». Un gemido bajo de Trueno Negro interrumpió su conversación. El caballo intentaba levantarse, pero sus patas traseras resbalaban en la tierra suelta. Intentó de nuevo, fallando. Pánico brilló en sus ojos. «No puede levantarse», dijo Miguel saltando hacia el animal. «Papá no puede». «Tranquilo». Roberto ya estaba en movimiento, su experiencia con animales tomando control. «Está desorientado. El calor, el agotamiento. Necesitamos enfriarlo rápido». Trabajaron juntos con una coordinación silenciosa. Roberto mojó su propia camisa con agua y la colocó sobre el cuello del caballo, mientras Miguel vertía agua cuidadosamente sobre su cabeza y pecho, evitando sus hollares. Hablaban al animal en tonos suaves y constantes. «Vamos, grandote, respira, solo respira. Nadie va a lastimarte, estás a salvo. Eso es, buen chico, despacio». Tomó 15 minutos eternos, pero finalmente la respiración de Trueno Negro se regularizó.
Sus ojos perdieron ese brillo de pánico y su cuerpo se relajó. «Casi lo perdemos», susurró Miguel, su voz temblando. «Pero no lo hicimos», respondió Roberto firmemente. «Y eso es lo que importa». En ese momento, el sonido de un motor diferente se acercó. Una camioneta pick-up nueva se detuvo junto a ellos. El conductor, un hombre de unos 40 años con lentes de sol caros, bajó la ventana. «¿Necesitan ayuda?», preguntó, aunque su tono sugería más curiosidad que preocupación genuina. «Estamos bien, gracias», respondió Roberto, poniéndose de pie. El hombre miró a Trueno Negro todavía tendido en el suelo y silbó bajo. «Ese es un animal hermoso, ¿qué le pasó?» «Lesión en una carrera», explicó Miguel antes de que su padre pudiera responder. «Lo estamos llevando a casa». «¿Caminando?», el hombre rió. «¿Por qué no usan un tráiler?» «Porque el animal estuvo encerrado meses sin poder moverse apropiadamente», respondió Roberto con un tono que no invitaba más preguntas. «El ejercicio gradual es parte de su recuperación». El hombre asintió lentamente, pero su expresión decía claramente que pensaba que estaban locos. «Bueno, suerte con eso. Aunque honestamente, si yo tuviera un caballo tan jodido, lo habría llevado directo al matadero, a ahorrarme el dolor de cabeza». Antes de que Miguel pudiera responder, Roberto dio un paso adelante. «Y esa», dijo con voz peligrosamente calmada, «es exactamente la diferencia entre hombres como usted y hombres como nosotros. Nosotros no abandonamos lo que amamos solo porque se vuelve difícil». El conductor frunció el ceño, pero algo en la postura de Roberto lo hizo pensarlo mejor antes de responder. Con un gruñido, subió su ventana y aceleró, dejándolos nuevamente en una nube de polvo. Miguel miró a su padre con una nueva apreciación. «Gracias». Roberto se encogió de hombros, pero Miguel notó un pequeño rubor en sus mejillas bronceadas. «Nadie insulta a mi hijo o a su caballo». Pasaron 2 horas más bajo el mezquite, esperando que el calor del mediodía pasara. Roberto compartió el almuerzo que Dolores había empacado, tortas de jamón, manzanas y agua de Jamaica en un termo que mantenía la bebida fresca milagrosamente. Comieron en silencio, pero era un silencio diferente al de la mañana. Era cómodo, comprensivo. Trueno Negro finalmente logró ponerse de pie solo, aunque con esfuerzo visible. Miguel revisó las vendas de su pata y se sorprendió gratamente al ver que no había sangrado nuevo. El descanso había ayudado. 5 kilómetros más, dijo Roberto consultando su teléfono donde había marcado la ruta. Pero con este ritmo no llegaremos antes del anochecer. ¿Y si acampamos?, sugirió Miguel. Hay una arboleda a unos 2 kilómetros de aquí, junto al arroyo seco. Podríamos pasar la noche ahí, continuar mañana. Roberto consideró la propuesta. Tu madre se preocupará. Llámala, dile que estamos bien. Después de un momento, Roberto asintió. Está bien, pero solo porque el caballo necesita tiempo, no porque tú lo pidas. A Miguel sonrió, sabiendo que su padre estaba empezando a ceder. Cuando reanudaron la marcha, el sol ya había comenzado su descenso. La luz dorada de la tarde pintaba el paisaje de tonos ámbar y naranja. Trueno Negro caminaba con un poco más de energía, como si supiera que el día estaba terminando. Y por primera vez, desde que comenzó este viaje imposible, Miguel sintió algo más que determinación. Sintió esperanza. La arboleda junto al antiguo cauce del arroyo era exactamente como Miguel la recordaba de sus aventuras infantiles. Un grupo de sauces viejos formaba un semicírculo natural, sus ramas colgantes creando cortinas de privacidad. El lecho del arroyo, seco durante la temporada, ofrecía arena suave y tierra nivelada perfecta para acampar. El sol se había puesto completamente cuando finalmente se detuvieron. Trueno Negro inmediatamente buscó un parche de hierba tierna que crecía cerca de las raíces de un sauce y comenzó a pastar. Un buen signo, según Roberto.
Un caballo que come es un caballo que no se está rindiendo. Yo armaré el campamento, dijo Roberto, dejando caer su mochila. Tú cuida al caballo, revisa sus ventas, dale agua, asegúrate de que no haya heridas nuevas. Miguel trabajó metódicamente, usando la luz de una linterna pequeña que Rafael había incluido en su mochila. Las vendas estaban manchadas de sudor y polvo, pero no de sangre fresca. Cuando las removió cuidadosamente, la piel debajo estaba caliente pero no excesivamente inflamada. Aplicó el ungüento medicinal que olía a eucalipto y menta, sus dedos pequeños trabajando con sorprendente delicadeza. «Duele menos, ¿verdad?», susurró Miguel, mientras envolvía vendas limpias. «Puedo sentirlo, no te tensas tanto como esta mañana». Trueno Negro giró su enorme cabeza y empujó suavemente el hombro de Miguel con su hocico, un gesto que el niño estaba aprendiendo a reconocer como afecto. «¿Sabes qué es lo extraño?», continuó Miguel, hablando más para sí mismo que para el caballo. «Todos decían que eras peligroso, que los caballos de carrera son temperamentales, que no se puede confiar en ellos. Pero tú eres más gentil que cualquier perro que haya conocido». «Porque está roto», dijo Roberto, desde donde estaba armando una pequeña fogata con ramas secas que había recolectado. «Los animales rotos saben reconocer a alguien que los quiere curar. Los animales sanos son los que muerden». Miguel terminó con las vendas y se unió a su padre junto al fuego que ahora crepitaba alegremente. Roberto había extendido 2 sleeping bags viejos sobre la arena y estaba calentando latas de frijoles en una parrilla improvisada. «¿Aprendiste eso de Canelo?», preguntó Miguel, refiriéndose al perro de la historia de su padre. «Aprendí muchas cosas de Canelo», respondió Roberto, removiendo los frijoles para que no se pegaran. Una de las más importantes fue que el sufrimiento puede hacer 2 cosas a un ser vivo. Puede volverlo cruel o puede volverlo sabio. Canelo eligió la sabiduría. Espero que tu Trueno Negro haga lo mismo. Comieron en silencio con Panero, escuchando los sonidos nocturnos del campo. Grillos cantando, el ocasional aullido distante de un coyote, el crujir de las ramas, mientras Trueno Negro se acomodaba para dormir cerca del campamento. «Papá», dijo Miguel finalmente, su voz pequeña en la inmensidad de la noche. «¿Alguna vez te arrepentiste de salvar a Canelo, quiero decir, cuando murió?» Roberto dejó su plato vacío y miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. La Vía Láctea se extendía sobre ellos como un río de luz, algo que nunca se podía ver en el pueblo por la contaminación lumínica. «Todos los días», admitió finalmente, «y ni un solo día». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Cómo pueden ser ambas cosas?». «Porque el dolor de perderlo fue real, profundo. Me tomó meses poder ver a otro perro sin sentir ese vacío en el pecho». Roberto se giró para mirar a su hijo. «Pero los 12 años que pasamos juntos, las lecciones que aprendí, la forma en que cambió cómo veo el mundo, eso también fue real, y no lo cambiaría por nada. Incluso sabiendo cómo terminaría, especialmente sabiendo cómo terminaría». Roberto se acercó y puso su brazo alrededor de los hombros de Miguel. «Porque eso es lo que significa amar algo, mijo. No es solo los momentos felices. Es tener el coraje de amar completamente, sabiendo que un día va a doler». Un ruido repentino los sobresaltó. Trueno Negro se había levantado bruscamente, sus orejas hacia atrás, su cuerpo tenso. Un gruñido bajo venía de la oscuridad, más allá del círculo de luz de la fogata. «Coyotes», susurró Roberto, alcanzando un palo largo junto al fuego. «Probablemente solo están curiosos, pero con un animal herido». Miguel se levantó lentamente, acercándose a Trueno Negro. El caballo estaba temblando, no de miedo, sino de alerta combativa. A pesar de su pata lesionada, se posicionó entre Miguel y los sonidos en la oscuridad. «Está protegiéndome», murmuró Miguel con asombro.
3 pares de ojos brillaron en la oscuridad, reflejando la luz del fuego. Los coyotes se acercaban cautelosamente, atraídos por el olor del caballo herido. Roberto agitó el palo y gritó, enviando chispas volando de la fogata. ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Pero fue Trueno Negro quien los ahuyentó finalmente. A pesar de su lesión, el caballo dio 2 pasos adelante y lanzó un relincho ensordecedor que resonó en la arboleda como un trueno, haciendo honor a su nombre. Luego pateó el aire con sus patas delanteras, mostrando toda la fuerza y el poder que aún poseía. Los coyotes se dispersaron inmediatamente, sus aullidos alejándose en la distancia. «Por Dios», exhaló Roberto bajando su palo, «ese animal tiene más coraje que muchos hombres que conozco». Miguel abrazó el cuello de Trueno Negro, sintiendo cómo el caballo gradualmente se relajaba bajo sus caricias. «Los defendiste», susurró. «Sabías que te necesitábamos y nos defendiste». Esa noche, Roberto insistió en que durmieran por turnos, manteniéndose alerta por más coyotes. Miguel tomó el primer turno, sentado junto al fuego, con una manta sobre sus hombros. Trueno Negro se había acostado cerca, tan cerca que Miguel podía tocar su flanco sin estirarse. Observó dormir al caballo, notando cómo sus músculos se contraían ocasionalmente en sueños. Soñaba con correr, con los días antes de la lesión cuando era invencible, o soñaba con un futuro donde el dolor era solo un recuerdo lejano. A las 2 de la madrugada, cuando Roberto lo relevó, Miguel se acurrucó en su sleeping bag, pero no podía dormir. Su mente repasaba todo lo que había aprendido en solo 2 días, sobre Trueno Negro, sobre su padre, sobre sí mismo. La voz de Roberto lo sacó de sus pensamientos. «Miguel, mira». Su padre señalaba hacia Trueno Negro. El caballo se había levantado solo, sin ayuda, sin luchar, y en la luz tenue de las brasas moribundas del fuego, estaba parado sobre sus 4 patas con peso casi igual en cada una. «La pata», susurró Miguel. «Está apoyando la pata». «El movimiento», dijo Roberto con algo parecido al asombro en su voz. Rafael tenía razón, el movimiento la está ayudando a sanar. Era un progreso pequeño, casi imperceptible. Mañana probablemente volvería a cojear con el esfuerzo de caminar, pero en ese momento, bajo las estrellas de Jalisco, en medio de la nada, Trueno Negro se mantenía casi derecho, y Miguel supo con certeza absoluta que no había gastado su dinero en vano. El amanecer llegó con una niebla baja que cubría la arboleda como una manta fantasmal. Miguel despertó con el sonido de Trueno Negro relinchando suavemente, un sonido que ya reconocía como su manera de pedir desayuno. Su padre ya estaba despierto, preparando café en una pequeña cafetera de campamento. «Buenos días», dijo Roberto, pasándole una taza humeante. «El caballo se ve mejor, más alerta». Era verdad. Trueno Negro estaba de pie, estirando sus músculos con movimientos que parecían menos dolorosos que el día anterior. Cuando Miguel se acercó con alimento que Rafael había empacado, el caballo comió con apetito voraz. «Creo que está disfrutando esto», observó Miguel, acariciando el cuello del animal. «La aventura, estar afuera». Probablemente pasó meses en un establo después de la lesión. «Los animales salvajes sanan mejor en libertad», concordó Roberto, empacando el campamento. «Los humanos también, supongo». Reanudaron la marcha con las primeras luces del día. La niebla se disipaba lentamente, revelando un paisaje que Miguel no había visto la noche anterior. Estaban más cerca del pueblo de lo que pensaba. Podía ver la torre de la iglesia de San Miguel de Cobre en la distancia, quizás a 3 kilómetros. Lo más sorprendente era Trueno Negro. Su cojera, aunque todavía presente, era notablemente menos pronunciada. El caballo caminaba con la cabeza alta, sus orejas alertas, captando cada sonido del campo despertando. «Mira eso»,
Roberto señaló hacia la pata lesionada. Está distribuyendo el peso más uniformemente. El vendaje de anoche debe haber ayudado. O el descanso, añadió Miguel. O tal vez simplemente está decidido a llegar a casa. Llevaban caminando 2 horas cuando escucharon el sonido de motores acercándose. No uno, sino varios vehículos. Miguel y Roberto intercambiaron miradas preocupadas. La carretera era poco transitada normalmente. 3 camionetas aparecieron en la curva adelante, deteniéndose en formación que bloqueaba parcialmente el camino. De la primera descendió don Fernando Santillana, seguido por Rafael. De las otras, bajaron varios hombres que Miguel reconoció de la subasta. «Pensé que encontraríamos sus cadáveres en alguna zanja», dijo don Fernando a modo de saludo, aunque su sonrisa revelaba alivio. «¿Cómo está el animal?» «Vea usted mismo», respondió Roberto con un dejo de orgullo que sorprendió a Miguel. Don Fernando se acercó a Trueno Negro, quien permitió el examen sin resistencia. El hacendado palpó la pata lesionada, observó la marcha del caballo cuando Rafael lo guió unos metros y finalmente se enderezó con una expresión de genuina sorpresa. «Imposible», murmuró. «Rafael, mira esto. La inflamación ha disminuido al menos un 30%. El caballo está usando la pata con confianza». Rafael se arrodilló, sus manos expertas explorando la lesión. «Don Fernando tiene razón. Esto es extraordinario. En 2 días de caminata han logrado más progreso que 6 meses de tratamiento en el rancho». «El movimiento», explicó Miguel tímidamente, «y tal vez necesitaba un propósito, una razón para intentarlo». Uno de los hombres de la subasta, Jacinto Maldonado, el subastador, se adelantó. Miguel notó que llevaba una cámara profesional colgando del cuello. «Don Fernando nos contó lo que estaban haciendo», dijo Jacinto, su tono completamente diferente al desprecio de 2 días atrás. «La gente en el pueblo está hablando de ustedes, el niño loco y su caballo imposible». «No veo qué tiene eso de interesante», respondió Miguel a la defensiva. «Ah, pero sí lo es», intervino don Fernando. «En un mundo donde la gente descarta lo que se rompe, tú elegiste repararlo. Eso es raro, y las cosas raras llaman la atención». Rafael se acercó a Miguel, bajándose a su altura. «Escucha, muchacho, don Fernando ha recibido llamadas, mucha gente, veterinarios, entrenadores, hasta un reportero de Guadalajara. Todos quieren ver este experimento tuyo». «No es un experimento», protestó Miguel. Es solo cuidar de mi caballo. Y precisamente por eso funciona», sonrió Rafael, «porque para ti no es ciencia, es amor». Don Fernando sacó un sobre grueso de su chaqueta. «Miguel, quiero hacer una propuesta. Cuando lleguen a casa, me gustaría contratar al mejor veterinario del estado para que examine a Trueno Negro, sin costo para tu familia. También quiero documentar su recuperación». «¿Por qué?». La voz de Roberto sonaba sospechosa. «Porque», respondió don Fernando honestamente, «he estado en el negocio de caballos por 30 años y nunca he visto algo así. Si este método funciona, si el ejercicio gradual y el cuidado emocional pueden lograr lo que la medicina moderna no pudo, necesito saberlo. Necesitamos compartirlo. No quiero que Trueno Negro sea un espectáculo», dijo Miguel con firmeza. «No lo será», prometió don Fernando. «Será un testamento de que a veces la solución más simple es la correcta». Miguel miró a su padre, buscando guía. Roberto estudió a don Fernando por un largo momento antes de asentir lentamente. «Con condiciones», dijo Roberto. «Nada invasivo, nada que lastime o estrese al animal. Y Miguel tiene la última palabra sobre todo». «Acordado». Don Fernando extendió su mano. Roberto la estrechó. Jacinto levantó su cámara. «¿Puedo tomar algunas fotos para el periódico local?».
Miguel estaba a punto de rechazar cuando Trueno Negro hizo algo inesperado. El caballo caminó directamente hacia don Fernando y lo empujó suavemente con su hocico, como había hecho con Miguel la noche anterior. «¿Lo recuerda?», susurró Rafael con asombro. Después de meses, todavía recuerda a su antiguo dueño, don Fernando, este hombre poderoso que había construido un imperio sobre caballos y dinero. Dejó escapar un sollozo ahogado. Acarició el cuello de Trueno Negro con manos temblorosas. «Lo siento», susurró al caballo. «Siento haberte empujado tan fuerte. Siento haberte abandonado cuando me necesitabas». Miguel sintió un nudo en su garganta. Entendió entonces que esto era más grande que él, más grande que Trueno Negro. Era sobre redención, sobre segundas oportunidades, sobre admitir errores y tratar de enmendarlos. «Puede visitarlo», dijo Miguel suavemente. «Cuando quiera. Es su hijo también, en cierto modo». Don Fernando asintió, sin confiar en su voz. Se apartó, limpiándose los ojos discretamente con el dorso de su mano. Las camionetas finalmente se fueron después de que Jacinto tomara sus fotografías y Rafael dejara más suministros. Miguel y Roberto continuaron solos nuevamente con Trueno Negro, pero algo había cambiado. Ya no sentían que cargaban un peso imposible, sentían que llevaban esperanza. 3 kilómetros, anunció Roberto consultando su teléfono. «Podemos llegar para el almuerzo». Y así, con el sol de media mañana calentando sus espaldas y el gigante negro caminando con nueva confianza a su lado, completaron la última etapa de su viaje extraordinario. La entrada del rancho Esperanza nunca había parecido tan hermosa. El arco oxidado con el nombre de la familia apenas legible, la casa modesta con su techo de tejas rojas, el pequeño corral que Roberto había construido con sus propias manos años atrás. Todo brillaba bajo el sol del mediodía como si lo viera por primera vez. Pero no estaban solos para su llegada. Una docena de vecinos se había reunido en el camino de entrada. Dolores estaba al frente, con Lucía de 6 años aferrada a su mano. Cuando vieron aparecer a Miguel, Roberto y Trueno Negro en la curva del camino, un aplauso espontáneo estalló. «¡Mami!», gritó Miguel corriendo hacia su madre. Ella lo envolvió en un abrazo tan fuerte que casi no podía respirar. «2 días», sollozaba Dolores, besando su cabeza una y otra vez. «2 días sin saber si estabas bien, si habías comido, si...» «Llamé cada noche», protestó Roberto, aunque él también recibió su abrazo cuando llegó. «Las llamadas no son lo mismo que verte», respondió Dolores. Luego miró hacia Trueno Negro con ojos muy abiertos. «Dios mío, camina». «Cojea menos», corrigió Miguel con orgullo. «Y come bien», y defendió al campamento de coyotes. «¿Coyotes?». La voz de Dolores subió 2 octavas, pero antes de que pudiera comenzar a regañarlos, don Jesús, el viejo pastor, se adelantó. «Muchacho», dijo con su voz ronca de fumador, «toda la semana la gente ha estado hablando. Dicen que eres loco, dicen que tu padre es más loco por dejarte, pero yo les dije, no son locos, son valientes. Hay una diferencia». Otros vecinos asintieron. La señora Martínez, quien tenía una tienda de abarrotes en el pueblo, se acercó con una canasta llena de pan dulce y frutas. «Para el niño y su caballo», dijo tímidamente. «Mi esposo dice que es una tontería, pero yo creo que hiciste algo hermoso, mijo». Uno por uno los vecinos se acercaban. Algunos traían regalos pequeños, zanahorias para el caballo, tortillas caseras, un sombrero nuevo para Miguel porque el suyo estaba destrozado por el viaje. Otros simplemente querían tocar a Trueno Negro, como si fuera un amuleto de buena suerte. Lucía, finalmente liberada de la mano de su madre, corrió hacia Miguel. «¿Es tuyo de verdad? ¿Es tu caballo?» «Es nuestro», corrigió Miguel, levantándola para que pudiera acariciar el hocico de Trueno Negro. «De toda la familia».
El caballo bajó su enorme cabeza, permitiendo que la niña pequeña lo tocara con sus dedos diminutos. Lucía rió con deleite. Es suave, como terciopelo. La celebración improvisada continuó durante 1 hora. Dolores había preparado comida suficiente para alimentar un ejército: carne asada, arroz, frijoles, tortillas recién hechas. Las mesas plegables aparecieron como por arte de magia, y pronto el patio del rancho se había transformado en una fiesta comunitaria. Pero Miguel no podía quedarse mucho tiempo. Trueno Negro necesitaba ser instalado apropiadamente en su nuevo hogar. Con la ayuda de su padre y don Jesús, guiaron al caballo hacia el corral que habían preparado. Roberto había trabajado durante los 2 días que estuvieron fuera. El viejo corral había sido reparado, reforzado, había paja fresca en el cobertizo, un nuevo bebedero de metal y comederos limpios esperando ser llenados. ¿Hiciste todo esto?, preguntó Miguel mirando a su padre con asombro. Roberto se encogió de hombros, pero Miguel notó el rubor en sus mejillas. Bueno, si vamos a tener un caballo de carreras retirado, necesita un lugar decente para vivir. Trueno Negro exploró su nuevo territorio con curiosidad. Olió cada rincón, probó el agua, inspeccionó la paja. Finalmente, con un suspiro profundo de satisfacción, se acostó en el parche de sombra que ofrecía el cobertizo. «Le gusta», observó don Jesús, apoyándose en la valla. «Un animal sabe cuando está en casa. Va esa noche, después de que los vecinos se fueran y la familia cenara los restos de la comida, Miguel se sentó en el porche con su padre. Podían ver a Trueno Negro desde allí, una sombra oscura contra la oscuridad mayor de la noche. «Papá», dijo Miguel después de un largo silencio. «Gracias». «¿Por qué?» «Por creer en mí, por venir conmigo, por todo». Roberto puso su brazo alrededor de los hombros de su hijo. «¿Sabes qué me di cuenta durante el viaje? Que eres más sabio que yo a tu edad. Diablos, eres más sabio que yo ahora. Viste algo que valía la pena salvar y no dejaste que nadie te convenciera de lo contrario. Tú hiciste lo mismo con Canelo». «Sí, pero lo hice a escondidas, con vergüenza. Tú lo hiciste frente a todo el mundo, sin importarte lo que pensaran». Roberto lo miró directamente. «Eso toma un tipo de coraje que yo no tenía». Al día siguiente, como prometió, don Fernando llegó con el doctor. Álvaro Mendoza, considerado el mejor veterinario equino del estado de Jalisco. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello completamente blanco, pero cuerpo y movimientos de alguien mucho más joven. Miguel observaba nerviosamente mientras el doctor Mendoza examinaba a Trueno Negro con instrumentos que nunca había visto: escáneres portátiles, estetoscopios especiales, incluso una máquina que parecía capaz de ver a través de la piel. La familia completa esperaba en el porche: Roberto, Dolores, Lucía y Miguel. Don Fernando se había quedado también, de pie junto al corral con Rafael. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Mendoza se acercó. Su expresión era inescrutable. «Tengo que admitir», comenzó, quitándose los guantes de látex, «que cuando don Fernando me contó la historia, pensé que estaba exagerando. Pero esto…» sacudió su cabeza con asombro. «Esto desafía todo lo que me enseñaron en la universidad veterinaria. ¿Qué quiere decir?», preguntó Miguel, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. «Los tendones están sanando. No solo estabilizándose, sanando. Nuevo tejido está formándose donde pensábamos que nunca volvería a crecer». El doctor Mendoza sacó unas radiografías impresas de su maletín. «Miren aquí, esta es una radiografía de hace 6 meses y esta es de hoy». Incluso para el ojo no entrenado de Miguel, la diferencia era visible. En la imagen antigua había áreas oscuras, desgarros evidentes. En la nueva, aunque no era perfecta, la estructura se veía más uniforme, más completa. «¿Entonces puede volver a correr?»,
preguntó don Fernando, su voz tensa con esperanza contenida. El doctor Mendoza vaciló. No a nivel competitivo. Los daños fueron demasiado extensos para eso. Pero miró a Miguel. Para trotar, galopar suavemente, vivir una vida plena y activa, sí, con el cuidado apropiado y ejercicio continuo, este caballo podría tener años de vida feliz por delante. Miguel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no le importó. Su madre lo abrazó por la espalda mientras Lucía saltaba de alegría. 3 meses pasaron como un suspiro y como una eternidad al mismo tiempo. Miguel desarrolló una rutina rigurosa: levantarse antes del amanecer, caminar con Trueno Negro durante 1 hora antes de la escuela, regresar corriendo para no llegar tarde a clases, hacer su tarea rápidamente por la tarde y pasar las horas restantes de luz con el caballo. Los fines de semana eran para caminatas más largas, padre e hijo, a veces, acompañados por Lucía montada en los hombros de Roberto, exploraban los campos circundantes con Trueno Negro. El caballo ganaba fuerza cada semana. Su cojera se había reducido a una ligera irregularidad que solo los ojos más entrenados podían detectar. Don Fernando visitaba cada 2 semanas, trayendo siempre a Rafael y ocasionalmente al doctor Mendoza. Documentaban cada avance con fotografías y mediciones. El veterinario tomaba muestras de tejido, hacía análisis de marcha, estudiaba el caso con fascinación científica. Estoy escribiendo un artículo para el Journal of Equine Veterinary Science, había dicho el doctor Mendoza en su última visita, sobre rehabilitación no tradicional en caballos de carreras. Tu historia, Miguel, podría cambiar cómo tratamos este tipo de lesiones. Pero fue don Fernando quien llegó una mañana de sábado con una propuesta que cambiaría todo nuevamente. La Feria Regional de Jalisco es en 3 semanas, anunció sentándose en el porche con la familia Hernández para desayunar. Dolores había insistido, como siempre, en que no se hablara de negocios con el estómago vacío. Quiero que lleven a Trueno Negro. ¿A la feria? Miguel dejó su tenedor en el plato. ¿Por qué? Porque hay una categoría nueva este año. Exhibición de rehabilitación animal. No es una competencia de carreras. Es una demostración de técnicas de recuperación, historias de superación. Don Fernando sacó un folleto colorido de su chaqueta. Hay premios, sí, dinero también, pero más importante, hay reconocimiento. Roberto tomó el folleto leyéndolo cuidadosamente. Dice aquí que los participantes deben demostrar mejora documentada en un animal que fue considerado sin esperanza. Técnicas innovadoras de rehabilitación. Exactamente, asintió don Fernando. Y no conozco mejor ejemplo que lo que Miguel ha logrado. No sé. Miguel miró a través de la ventana hacia el corral, donde Trueno Negro pastaba tranquilamente. Él está feliz aquí. No quiero estresarlo con viajes y multitudes. Miguel, intervino Dolores suavemente. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando compraste a Trueno Negro? Que querías que la gente dejara de burlarse de él, que querías mostrarles que no estaba arruinado. Sí, pero esta es tu oportunidad, continuó su madre, no solo de probar que tenías razón, sino de ayudar a otros animales. Si tu historia inspira, aunque sea una persona, a no rendirse con un animal herido. Miguel miró a su padre, buscando orientación. Roberto se encogió de hombros. Es tu caballo, mijo, tu decisión. Esa tarde, Miguel pasó horas en el corral con Trueno Negro, simplemente observándolo, estudiándolo. El caballo había ganado peso saludable. Su pelaje brillaba bajo el sol. Sus ojos ya no mostraban ese dolor constante que los había llenado en la subasta. ¿Qué piensas?, le preguntó Miguel al caballo, sabiendo que no recibiría respuesta en palabras. ¿Estás listo para que el mundo te vea nuevamente? Trueno Negro se acercó y apoyó su frente contra el pecho del niño,
como había hecho esa primera vez en el corral de carga. Miguel lo tomó como un sí. Las 3 semanas siguientes fueron un torbellino de preparación. Rafael venía diariamente para ayudar a Miguel a perfeccionar su presentación. No era solo mostrar al caballo, tenía que explicar el proceso, las técnicas, los desafíos superados. «Habla desde el corazón», aconsejaba Rafael mientras Miguel practicaba frente a su familia en la sala. «No trates de sonar científico o impresionante, solo cuenta la verdad». Don Fernando contrató a un herrero experto para hacer herraduras especiales que proporcionarían soporte adicional sin causar dolor. El doctor Mendoza preparó un portafolio completo con radiografías antes y después, gráficas de progreso, análisis detallados. La noche antes de la feria, Miguel no pudo dormir. Se escabulló de la casa a medianoche, llevando una manta, y se acurrucó junto a Trueno Negro en el corral. El caballo estaba despierto también, como si sintiera la importancia del día siguiente. «Mañana», susurró Miguel, «todo el mundo va a estar mirándote, juzgándote, algunos esperando que fracases porque entonces se sentirán mejor sobre sus propias decisiones de rendirse». Trueno Negro resopló suavemente. «Pero nosotros sabemos la verdad, ¿no? Que nunca estuviste roto, solo lastimado. Y hay una gran diferencia». Miguel acarició el cuello del caballo. Solo sé tú mismo mañana, eso es todo lo que pido». El día de la feria amaneció despejado y hermoso. El rancho Esperanza era un caos organizado mientras preparaban el tráiler prestado por don Fernando para transportar a Trueno Negro. Esta vez, después de meses de trabajo paciente, el caballo subió al tráiler sin resistencia, confiando en Miguel completamente. La Feria Regional de Jalisco en Guadalajara era enorme. Miles de personas llenaban los terrenos, moviéndose entre exhibiciones de ganado, competencias de rodeo, puestos de comida. El área de exhibición de rehabilitación animal estaba en un estadio cubierto, protegido del sol. Miguel sintió que su estómago se revolvía cuando vio a los otros participantes. Había un perro que había perdido las patas traseras y ahora usaba una silla de ruedas especial. Un burro rescatado de abuso severo que ahora trabajaba en terapia para niños discapacitados. Una yegua ciega que había aprendido a navegar usando solo el sonido. Cada historia era increíble, cada animal un testimonio de perseverancia. «Somos los últimos en presentar», informó Rafael consultando el programa. En 2 horas, esas 2 horas se arrastraron como días. Miguel observó cada presentación, maravillándose de las historias de supervivencia y amor. Pero también notó algo. Los jueces, 3 veterinarios distinguidos y un entrenador profesional de caballos tomaban notas exhaustivas, hacían preguntas difíciles, evaluaban cada detalle. Cuando finalmente fue su turno, Miguel sintió que sus piernas temblaban mientras guiaba a Trueno Negro al centro del estadio. Cientos de ojos los observaban desde las gradas. Los jueces estaban sentados en una mesa larga, sus expresiones impenetrables. «Miguel Hernández», anunció el presentador por el micrófono, su voz resonando en el espacio. «9 años, de San Miguel de Cobre, y Trueno Negro, un pura sangre de 5 años. Bienvenidos». Miguel se paró frente al micrófono que habían bajado a su altura. Tenía un discurso preparado, palabras cuidadosamente ensayadas. Pero cuando abrió la boca, todo lo que había memorizado desapareció. «Hace 3 meses», comenzó, su voz temblando al principio, pero fortaleciéndose con cada palabra. «Todos en una subasta se rieron de este caballo. Lo llamaron arruinado. Dijeron que lo mejor era llevarlo al matadero. Y honestamente, miró a Trueno Negro, quien permanecía tranquilo a su lado. Con solo mirarlo, tenían razón en preocuparse. Estaba herido, cojo, sin esperanza. Hizo una pausa, reuniendo coraje. Pero yo vi algo diferente.
Vi a alguien que solo necesitaba que creyeran en él. No medicina cara o tratamientos complicados, solo necesitaba caminar y alguien que caminara con él. Los siguientes 10 minutos, Miguel contó su historia. El viaje de 2 días, los coyotes, las dudas, los pequeños triunfos. Mientras hablaba, Rafael proyectaba las fotografías en una pantalla grande. Trueno Negro en la subasta, cojo y derrotado. Durante el viaje luchando pero intentando. Ahora fuerte y orgulloso. Cuando terminó, el estadio estaba en silencio. El silencio duró apenas 3 segundos, pero para Miguel se sintió como una eternidad. Entonces, desde las gradas superiores, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro, y otro. En cuestión de momentos, todo el estadio se había puesto de pie con una ovación atronadora que hacía temblar las vigas del techo. Miguel sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras observaba a su familia en la primera fila. Su madre lloraba abiertamente. Lucía saltaba y aplaudía. Y su padre tenía esa misma expresión que había tenido la noche bajo las estrellas, cuando vio a Trueno Negro apoyar peso en su pata herida. Orgullo puro. Los jueces se pusieron de pie también, algo que el presentador susurró no era protocolo habitual. La jueza principal, doctora Carmen Velázquez, se acercó al micrófono con los ojos húmedos. En 30 años evaluando casos de rehabilitación animal, comenzó, su voz amplificada llenando el estadio. Jamás había visto algo así. No solo por la recuperación física del animal, que es extraordinaria, sino por lo que representa. Se acercó a Miguel, agachándose para quedar a su altura. ¿Sabes qué es lo más impresionante de tu historia, jovencito? No es que salvaste a este caballo, es que nos recuerdas a todos nosotros, con nuestros títulos universitarios y décadas de experiencia, que a veces la solución más complicada no es la mejor. Que a veces lo que un animal herido necesita no es más medicina, sino más amor. La multitud estalló en aplausos nuevamente. Trueno Negro, como si entendiera que este era su momento también, dio 3 pasos adelante con la cabeza alta y lanzó un relincho que resonó en todo el estadio. La cojera era apenas perceptible. Cuando anunciaron los resultados, 1 hora después, nadie se sorprendió realmente. Miguel y Trueno Negro habían ganado el primer lugar en la categoría Exhibición de Rehabilitación Animal. El premio incluía 50,000 pesos, un trofeo más grande que Lucía y algo que Miguel no esperaba, una beca completa de 5 años en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Guadalajara, que comenzaría cuando tuviera edad suficiente. Para que puedas ayudar a muchos más animales como Trueno Negro, explicó la doctora Velázquez mientras le entregaba el certificado. Pero el verdadero premio llegó después, cuando las cámaras se apagaron y las multitudes comenzaron a dispersarse. Una mujer de unos 30 años se acercó tímidamente, sosteniendo la mano de un niño que no tendría más de 7 años. «Disculpa», dijo, su voz apenas audible. «Mi hijo. Él tiene un perro que fue atropellado hace 2 meses. El veterinario dijo que nunca volvería a caminar, que deberíamos sacrificarlo. Pero después de escuchar tu historia», lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Podrías hablar con él? ¿Contarle cómo lo hiciste?» Miguel se arrodilló frente al niño, quien lo miraba con ojos esperanzados. «¿Cómo se llama tu perro?» «Rocky», susurró el niño. «Rocky es un buen nombre», sonrió Miguel. «Nombres de peleadores para peleadores. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí? Que tienes que creer antes de que nadie más crea, ni siquiera cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil». Durante la siguiente hora, Miguel habló con una docena de personas más. Dueños de animales heridos, veterinarios curiosos, entrenadores que querían aprender sus técnicas. Rafael finalmente tuvo que intervenir, recordándoles que Trueno Negro necesitaba descansar. Esa noche, de regreso en el Rancho Esperanza,
con el trofeo brillando bajo la luz de la luna en el porche y Trueno Negro descansando pacíficamente en su corral, la familia Hernández se reunió para una cena celebratoria. Entonces, dijo don Fernando, quien se había quedado para la celebración, levantando su copa de sidra: un brindis por Miguel, quien nos enseñó que a veces los niños son más sabios que los adultos; por Trueno Negro, quien nunca se rindió; y por segundas oportunidades. Por segundas oportunidades, repitió la familia al unísono. Después de la cena, Miguel salió al corral una última vez. Trueno Negro estaba de pie bajo las estrellas, exactamente como esa primera noche de campamento. Pero ahora no había miedo en sus ojos, no había dolor, solo paz. «Lo logramos», susurró Miguel, abrazando el cuello del caballo. Todos decían que era imposible, pero lo logramos. Trueno Negro empujó suavemente al niño con su hocico, ese gesto de afecto que se había vuelto su lenguaje privado. La puerta del corral crujió. Roberto se acercó, poniendo su mano en el hombro de su hijo. «Sabes que tendrás que compartirlo ahora, ¿verdad? Después de hoy, todo el mundo querrá conocer a Trueno Negro. Querrán aprender tu método». «Está bien», respondió Miguel. «Esa fue siempre la idea, que ningún animal sea descartado solo porque está lastimado. Que la gente vea que vale la pena intentarlo. Estoy orgulloso de ti, mijo, más de lo que las palabras pueden expresar». Miguel miró a su padre, luego al caballo, luego a la casa donde su madre y hermana esperaban. Pensó en don Fernando, quien había encontrado redención ayudándolos; en Rafael, quien había compartido su conocimiento; en el doctor Mendoza, quien había admitido que un niño de 9 años le había enseñado algo que 30 años de educación no pudieron. Y pensó en cada persona que se había burlado en aquella subasta, no con amargura, sino con comprensión. Ellos habían visto un caballo roto porque eso era lo que esperaban ver. Miguel había visto un gigante temporalmente caído porque decidió mirar con el corazón. «Papá», dijo finalmente, «¿crees que algún día podré ayudar a más animales como él?» «Mijo», Roberto sonrió, «creo que ya empezaste». Y mientras las estrellas brillaban sobre el pequeño rancho Esperanza en San Miguel de Cobre, un niño de 9 años y un gigante negro que había sido descartado como basura se quedaron juntos en la noche, 2 almas que se habían salvado mutuamente, prueba viviente de que a veces la fe, el amor y la paciencia pueden lograr lo que la ciencia sola no puede. El gigante olvidado había sido recordado, y en el proceso había cambiado vidas de maneras que nadie podría haber imaginado. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.